idea es esa, ¿no? Es el Chapulín Colorado. Bueno, y luego les pasamos el video si les interesa. Se me hace que han de haber pasado una calidad bien acá 4K, ¿no? Para que no se alcanza a reproducir bien. Pues este video nos gustó mucho porque se adapta perfectamente a la serie que estamos abordando. Pero bueno, antes que nada, te doy una bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte tu tiempo para poder coincidir en este día, en esta hora con nosotros y poder juntos ya haber alabado a Dios. Ahora juntos poder aprender de la palabra de Dios y también más adelante vamos a participar, a recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Estamos en Nueva Historia, en lugar donde ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con Dios. Queremos ayudarte si quieres vivir una nueva historia con Dios. Y si quieres ayudar a otras personas, también queremos ayudarte a que ayudes o que nos ayudes a nosotros incluso. No estamos nosotros nada más para enseñar, sino también para ser apoyados por otras personas. De eso se trata una nueva vida en Cristo. Y también queremos aprovechar para invitarte a los grupos de vida. Ya están añadiéndose cada día más personas a los grupos de vida. Están añadiéndose grupos de vida y estamos muy contentos porque el Señor está haciendo cosas muy, muy, muy padres, de mucha edificación para las personas que están asistiendo a los grupos de vida. Si no te has unido a un grupo de vida, no tardes en unirte a un grupo de vida. Invita a tus amigos, a tus conocidos a que asistan contigo a tu grupo y que ayúdales a que ellos puedan acercarse a Dios, a que ellos puedan conocer de la palabra. Y bueno, el domingo pasado iniciamos la serie que tenemos aquí en pantalla, Entrénate. Y veíamos cómo Pablo le dice a Timoteo, es importante, es bueno que te prepares en el ejercicio físico. Le dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entrenarnos físicamente nos hace bien a nuestro cuerpo. Y sin más, si lo complementamos con dietas, si lo complementamos con otras disciplinas como descansar. Pero Pablo le dice a Timoteo, lo más importante, Timoteo, es que te prepares, que te entrenes en lo espiritual, en someter tu voluntad a la de Dios, en que tú te vayas formando más a lo que Dios quiere para ti. Y la semana pasada veíamos la primera disciplina espiritual, que es habla con Dios. Esa fue la primera disciplina que vimos la semana pasada. Y esa disciplina tiene que ver con la oración. Veíamos que la práctica de la oración fortalece el espíritu. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Y vimos cómo al fortalecer nuestro espíritu, cuando estamos en momentos de dificultades, de angustias, el Señor nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también nos fortalece nuestros corazones y nuestro espíritu para poder resistir la tentación cuando vaya a venir. Es por eso la importancia de practicar la oración. El día de hoy la segunda disciplina es escucha a Dios. Si la oración tiene que ver con hablar con Dios, expresar tu corazón a Dios, el día de hoy vamos a ver la otra parte. No nada más tú tienes que hablar a Dios. Esto no es un monólogo, es una conversación. Y así como tú hablas a Dios, como tú le expresas a Dios lo que tú sientes, lo que tú deseas, también Dios te expresa a ti su corazón, lo que Él también quiere, lo que Él desea. Es por eso que la segunda disciplina que vamos a aprender es escucha a Dios. ¿Qué nos referimos con escuchar a Dios? Principalmente es leer y meditar en la palabra de Dios. Vamos a entender que la práctica del estudio de la Biblia alinea tu corazón al de Dios. Otra vez, la práctica del estudio de la Biblia alinea tu corazón al corazón de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Te quiero comentar primero algo respecto a los rasgos culturales distintivos.
hay diferentes lugares, diferentes regiones que tienen costumbres muy diferentes a los que tenemos aquí. Ya sea otros países, otros continentes o incluso otras ciudades aquí mismo en México. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tenía un profesor que decía que fue un viaje a India, me parece. Y ese maestro era bien platicador, le gustaba hacer plática con toda la gente. Y llegó a un lugar en donde había una persona, un hombre serio, ya de edad avanzada, muy serio, dice, estaba así como viendo hacia el horizonte. Y me le acerqué y le dije, ¿qué está viendo? Ah, la puesta del sol, ¿verdad? Qué bonita. No, sí, ¿le gusta la puesta del sol? Y empecé a hablar, yo queriendo sacarle plática. Y el hombre ni siquiera hacía ninguna expresión, solamente viendo hacia adelante y con una cara seria. Y dice, le siguió sacando plática, siguió hablando, hasta que de pronto el hombre empezó a hacer esto. Dice, caray, ¿qué está pasando? Pero serio, o sea, no modificaba su expresión facial. Él estaba hablando y de repente empezó. Dijo, ok, bueno, pues luego nos vemos, un gusto en conocerlo. Y se fue, dice el maestro, me fui. Y ya después me acerqué a uno de las personas con las que iba allá en India, uno que vivía ahí, y le dice, ¿sabes qué? Se me hace que hice enojar al señor, al que está allá. Dice, ¿por qué? Es que estaba en serio, a lo mejor estaba meditando y yo llegué e interrumpí un momento muy importante, no sé, pero yo creo que se molestó. ¿Pero por qué dices que se molestó? Es que yo estaba hablando con él y cuando de repente estaba hablando con él, no, empezó a hacerle así. Dice, no, hombre, nada que ver. No, al contrario. Aquí la costumbre o una de las maneras como nosotros expresamos que una persona nos cae bien es hacer esto. No es como dice allá de donde vienen ustedes que sonríes y sigues la plática. No, nuestra manera de ser es así. Entonces, si hizo esto, quiere decir que le caíste bien. Ah, bueno. Pero él, ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a saber que lo que está haciendo una persona, o más bien lo que él está siendo aceptable por otra o está siendo desagradable? ¿Cómo iba a saber si él no nació ahí, si él no creció ahí, si él no ha convivido con esa cultura, si eran las primeras veces que tenía este acercamiento con la cultura? No iba a poder saberlo. Y es que nosotros regularmente juzgamos las situaciones de acuerdo a nuestro trasfondo. En este caso, él juzgó una situación de acuerdo a su trasfondo cultural. A lo mejor aquí en México no acostumbramos a hacer eso y lo primero que se le vino a la mente fue, le caí mal, mejor me alejo. Él lo juzgó de acuerdo a su cultura, cuando era totalmente diferente, era totalmente lo opuesto que estaba sucediendo. Pero también en ocasiones juzgamos de acuerdo a nuestros gustos y de acuerdo a nuestra personalidad. Había un pastor que decía, a Dios no le gusta que le alaben con instrumentos musicales. Él no quiere que se alabe con el uso de instrumentos musicales. Bueno, los únicos dos instrumentos musicales que Dios permite que le alaben es con el acordeón y con la guitarra. Nada más. Que eran los únicos dos instrumentos musicales que le gustaban a este pastor, casualmente, ¿no? Nosotros tendemos a juzgar y, pues yo creo que a mí me gusta, entonces quiere decir que a Dios le gusta también. De acuerdo a lo que nos guste, de acuerdo a nuestra personalidad, a veces tendemos a juzgar las situaciones, tendemos a juzgar las cosas, de acuerdo a nuestra experiencia también. Todas estas cosas que nos rodean, que han formado parte de nuestra vida, de nuestra esencia, contribuyen a que nosotros tengamos ciertas ideas en nuestra cabeza. Y muchas veces, a partir de estas ideas, nos hacemos la idea de quién es Dios o cómo es Dios. No sé si has escuchado a personas que dicen, pues yo no creo que a Dios le desagrade X cosa, porque pues yo creo que no está mal. O por el contrario, yo creo que a Dios le va a agradar que yo haga esto, ¿no? A veces tenemos a un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Y Dios con minúscula, un ídolo en realidad. Formamos una idea de quién es Dios, de qué es lo que Dios quiere, de qué es lo que Dios espera de mí, basado en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo quisiera, en lo que me conviene. Pero esta persona tiene una idea de Dios, esta otra persona tiene, y cada quien tiene una idea particular de quién es Dios.
de quién es su ídolo, en lugar de el Dios, el gran Dios eterno. Esta situación pasa en nuestros días. No sé si te ha pasado. Pero así como pasa en nuestros días, también pasaba en aquel entonces, en los tiempos bíblicos. Y por esa situación, Pablo le escribe, aborda ese tema con Timoteo. Hemos estado hablando mucho acerca de Timoteo. Timoteo era un discípulo que estaba muy apegado a Pablo. Estaba aprendiéndole mucho a Pablo porque Pablo lo estaba preparando para ser líder también en la iglesia en Éfeso. Y entre tantas cosas que Pablo le enseña a Timoteo, una de las cosas que le enseña en el capítulo 3 de la segunda carta que le escribe, le advierte acerca de falsas enseñanzas. Timoteo, ten cuidado con las falsas enseñanzas. Ya vimos la semana pasada o estas semanas que Pablo le enseña y tú enseña a otros y capacita, pero entre tantas cosas dice, tú cuídate de las falsas enseñanzas que están alrededor de ti. Este capítulo 3 nos habla que había personas que empezaban a predicar, empezaban a enseñar a otras personas, que había personas que predicaban cosas que les beneficiaba a ellos. Personas que predicaban cosas que, pues esto me agrada, esto me conviene, entonces eso lo empezaban a enseñar. Lo empezaban a practicar y lo empezaban a enseñar. En el versículo 8, Pablo describe a estas personas como personas de mente depravada. Así lo menciona. Dice, ten cuidado con esas personas porque tienen la mente depravada. ¿Y sabes qué? Cuando una persona está expuesta al pecado, cuando una persona está desobedeciendo a Dios una y otra vez, se habitúa a él, lo justifica y dice, pues no está mal, y sigue practicándolo. Su mente empieza a atrofiarse, se empieza a distorsionar de tal manera que ya no puede distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Dios a todas las personas, sean o no sean creyentes, nos dio una conciencia con la cual podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero hay personas que se inclinan tanto a lo malo, se habitúan tanto a lo malo, que su mente se desvía. Y ese tipo de personas, Pablo está advirtiéndole a Timoteo, esas personas tienen la mente depravada. Porque empiezan a practicar cosas que les conviene, pero que están en contra de la voluntad de Dios, y las empiezan a enseñar. También dice que esas personas tienen una fe falsa. Empiezan a enseñar sus ideas. Y en el versículo 13 dice que esas personas tienen una influencia muy fuerte en el mundo. Creo que estamos en una situación parecida, donde la gente del mundo empieza a decirnos qué es lo que es bueno, qué es lo que ellos consideran que es mejor, pero que muchas veces eso que nos empiezan a enseñar, que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, vemos en las redes sociales, todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero la gente dice, no, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No, pues primero tú primero, tu bienestar, tus gustos, tus deseos, satisface, vive la vida. Y empieza a inundarnos en nuestro alrededor, de acuerdo a lo que nos conviene, a lo que nosotros queremos. Y pues es una enseñanza, es una doctrina, pues muy conveniente, y muchas personas caen en esa trampa y dicen, pues es cierto, Dios quiere que sea feliz, y yo voy a ser feliz haciendo esto. Siempre y cuando dicen, no dañemos a otras personas, podemos hacer lo que nosotros queramos. Eso no dice la Biblia. Pero es tan convincente a veces algunas ideas que, sí es cierto. Y ahí van. Cuando estamos rodeados de todo ese tipo de ideas, es muy difícil diferenciar o empezar a discernir entre lo bueno y lo malo. Hay veces en que nos cuesta. Nos plantean una situación, a ver, tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, tú que estudias la Biblia, ¿qué pasaría y te ponen en una situación así, no bien? ¿Tú qué harías? ¿Juzgarías a esa persona o no? Y empiezas a pensar, no, pues es que sí, pobre chavo, pobre chava, pues.
Empiezas a pensar más en cómo le afecta, en cómo se siente, en qué es lo que le conviene más. O a ti, ¿no? ¿Qué te conviene más a ti? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué no es lo que te gustaría? Y nos empezamos a desviar. En este mundo en donde la confusión está a nuestro alrededor, en donde todas estas ideas empiezan a bombardearnos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cómo distinguir entre lo que el mundo nos está enseñando, entre lo que nuestros propios deseos y anhelos nos están motivando y nos están moviendo? ¿Cómo vamos a distinguirlos entre lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Entre cuál es la voluntad de Dios? Por eso Pablo le escribe en el versículo 16 y 17 de este capítulo. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. En medio de esta confusión, en medio de todas estas enseñanzas falsas, básate en la Biblia, básate en las Escrituras, porque estas son los que realmente contienen la voluntad de Dios. Y como estamos viendo, la práctica del estudio de la Biblia alinea tu corazón al corazón de Dios. Y en la medida en que tú estudies la Biblia, vas a empezar a alejarte, a no poner atención a lo que las ideas a tu alrededor, en todos tus medios, están bombardeándote. Y vas a empezar a escuchar más lo que Dios está diciendo. Esta persona me está diciendo que no tiene nada malo que haga esto, pero Dios en su palabra me está diciendo que sí tiene malo, que sí está mal. Entonces, muchas gracias, amigo. Aunque tengas la mejor intención de querer ayudarme, pero confío más en Dios. Y de esta manera nuestro corazón va a empezar a alejarse de esta desviación que el mundo nos está arrastrando y va a empezar a acercarnos más hacia la voluntad de Dios. Dice la primera parte del versículo 16 que la escritura es inspirada por Dios. Y eso es algo muy importante porque quiere decir que no es invención de los hombres, que no fueron los hombres, no fue un grupo de personas los que escribieron la Biblia para sus propios intereses, para formar una organización y controlar el mundo, como muchas personas creen. Dice, la escritura es inspirada por Dios. Muchas personas creen que la Biblia es un instrumento para manipular a la gente, a la población, y que los líderes de las iglesias las usan para tener controlados a la gente. Pero créanme que humanamente hablando, ¿quién va a escribir un libro como la Biblia? Si no fuera verdad lo que este libro dice. Si no fuera verdad, ¿qué necesidad hay de ceder, de resistir a la tentación? Pues vamos a darle vuelo a la hilacha, como dicen, ¿no? Todas las personas dirían, pues, ¿para qué limitarme? Mejor vamos a darle rienda suelta. ¿Para qué rendirle cuentas a alguien? ¿A quién le conviene? ¿A quién le convendría, humanamente hablando, a quién le convendría rendirle cuentas a alguien? Es ilógico pensar que este libro fue escrito por hombres, para beneficio de los hombres, cuando el beneficio de los hombres se opone a la voluntad de Dios. El gusto y el deseo de los hombres se opone a la voluntad de Dios. Aún como líderes a veces tenemos que quebrar nuestro orgullo, nuestro ego, para poder someternos a la voluntad de Dios. Nosotros mismos somos los primeros que debemos obedecer este mandato, obedecer este libro. Pero si no es para manipular a las masas, si no es para controlar a la población, ¿para qué fue escrita la Biblia? Pablo dice que la Biblia, las Escrituras, son útiles para enseñarnos lo que es verdad. Número 1, enseñarnos lo que es verdad.
La verdad absoluta sí existe. La gente te va a decir, bueno, eso es lo que tú crees, pero pues es tu visión, ese es tu punto de vista. Yo lo que creo es, y te va a poner su perspectiva. Está bien, es su perspectiva, eso es lo que he llegado a la conclusión, pero no quiere decir que esa es la verdad. La Biblia nos enseña que sí hay una verdad, y esa verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Y la Biblia, la palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo, las Escrituras te van a enseñar lo que es verdad. En este mundo de caos, en este mundo de confusión y de una verdad relativa, la Biblia te va a ayudar a poder diferenciar lo que realmente es la verdad. Lo que no es una idea pasajera, lo que no es una tendencia de moda, sino lo que es verdad, una verdad universal, ya sea hoy en nuestros días, hace 1000 años y en los próximos cientos de años. Es una verdad que prevalece. Por otro lado, también la Biblia nos va a hacer ver, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Le dice Pablo a Timoteo, estudia las Escrituras porque las Escrituras son útiles para hacerte ver lo que está mal en tu vida. Es decir, la Biblia es objetiva. La Biblia no se deja guiar por emociones y sentimientos, es objetiva, te dice simplemente la verdad. No es como tu amigo pasalón que te dice, bueno, pues yo digo que estuvo bien que le gritaras a tu esposa. No. O sea, lo merecía, no, pues también cómo te hizo sentir. La Biblia es directa. Te hace, la verdad, como dicen, la verdad incomoda, ¿no? Y aunque te ofenda, aunque te lastime, aunque te haga sentir mal, la Biblia tiene su función de expresarte la verdad. No va a ser pasalona la Biblia, te va a expresar, te va a hacer ver en qué estás mal. Por otro lado, dice que las Escrituras son útiles para corregirnos cuando estamos equivocados. Y eso créeme que es una gran esperanza. Es una gran esperanza. No es como el comensal que va al restaurante y dice, mesero. Ya va el mesero. Le dije que no le pusiera sal a mi ensalada. Ay, no, disculpe, déjeme el retiro y yo lo traigo. No, ya, así déjela. Pues, ¿por qué te vas a quejar si no me vas a dar la oportunidad de enmendar mi error, no? Si te vas a quejar, dame la oportunidad al menos de corregirlo. Y la Biblia, tenemos esa esperanza, porque no nada más nos hace ver que estamos mal en algo, sino que nos da la oportunidad. El Señor nos da la oportunidad de corregir. Eso es algo bueno. No te quedas apachurrado y decir, pues sí, ya lo regué, ya hice mal. No, la Biblia te dice, pero puedes corregirlo. ¿Y cómo? La Biblia te va a enseñar. La Biblia te va a enseñar a levantarte y seguir adelante. Y por último también le dice Pablo, las Escrituras son útiles para enseñarnos a hacer lo correcto. Nos enseñan a hacer lo correcto. Imagínate un profesor que te diga, un maestro de matemáticas o de cálculo que te diga, esa operación está mal. ¿Pero en qué está mal? No, está mal. ¿Pero en qué está? No, está mal. Está mal. Bueno, enséñeme, dígame en qué está mal. La Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Nos exhibe qué estamos haciendo mal. Nos da la oportunidad de corregirlo y nos da el camino para seguir. Nos dice, por ejemplo, el que antes robaba, ya no robe más, sino que trabaje. Exhibe un error, lo corrige y te enseña a hacer lo correcto. Ese es un ejemplo de tantos ejemplos que nos enseña la Biblia. Nos muestra un mejor camino, nos va alejando del camino malo y nos va acercando a un buen camino, a hacer lo correcto, a hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 17 dice que Dios usa la Biblia, las Escrituras, para prepararnos, para preparar y capacitar a su pueblo, dice, para que haga toda buena obra. La Biblia no está para limitarnos. La Biblia no está para frustrar nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos. Las Escrituras, Dios inspiró su palabra para que podamos llegar a ser personas de bien. Para que nuestro estándar
esté arriba. Y no un estándar mediocre de acuerdo a nuestra mentalidad, sino ponen un estándar alto, pero también nos traza un camino para que podamos avanzar y seguir hacia Él. Mientras más leemos la Biblia, mientras más estudiamos la palabra de Dios, mientras más meditamos en ella cada día, nuestro corazón va a empezar a dejar de pensar o de escuchar las voces que están a nuestro alrededor y va a empezar a escuchar más la voz de Dios. Va a empezar a guardar más en su corazón, en nuestro corazón, lo que Dios quiere para nosotros. Y de esta manera, la práctica del estudio de la Biblia va a alinear tu corazón al corazón de Dios. Quiero hacerte una invitación. Dice Pablo, también le escribe a Timoteo en el versículo 15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que vienen por confiar en Jesús. La Biblia no es un libro para viejitos, aunque viejitos, o sea, sí también es un libro para viejitos. La gente viejita también debe leerla. Pero no pensemos que, porque soy joven, todavía no me toca a mí leer la Biblia. Yo estoy chavo, yo no tengo oportunidad todavía para estudiar la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú has estudiado las Escrituras desde que eras niño. Desde que estás niño, te han enseñado las Sagradas Escrituras. En otra parte dice que fueron su abuela, Loida, su mamá, Eunice. Y aparte, pues ahí el respaldo también de Pablo, ¿no? Para reafirmar todavía la doctrina y la enseñanza y la práctica. Timoteo fue una persona enseñada en las Escrituras desde que era niño. Y aún así, Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, con lo que estás enseñando, con lo que estás aprendiendo, con lo que estás practicando. O sea, aunque hayas aprendido la Biblia desde niño, tienes que tener cuidado cada día de seguir y perseverar en lo que has estado aprendiendo. Nunca es tarde para empezar a leer la Biblia. Nunca es tarde para empezar a leerla. Pues es que ya, yo veo los muchachillos que están muy chiquitillos y ya saben un montón de historias de la Biblia. No, yo ya estoy grande, yo ya no aprendo nada. Todavía tenemos muchas cosas que aprender. Todavía Dios está hablando a tu corazón a través de la Biblia. La pregunta es, ¿lo vas a escuchar? Y algo muy importante que menciona en este pasaje Pablo. Dice esto que las Escrituras enseñan. Te dan la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús. Las Escrituras no solamente nos enseñan a ser personas de bien, sino antes de iniciar ese camino en la santidad, te enseña a poder alcanzar la salvación. Porque tú y yo hemos fallado, tú y yo hemos desobedecido a Dios y las mismas Escrituras nos dicen que todos los errores que hemos cometido nos ponen en una situación de culpables. Y al ser culpables merecemos una condena. Y esa condena tenemos que pagarla. Pero Jesús, las Escrituras nos enseñan que Jesús murió por cada uno de nosotros. Para que nosotros ya no tengamos necesidad de padecer ese castigo, sino que si nosotros confiamos en Jesús, creemos en Él, somos bautizados, también como las Escrituras dicen, seremos salvos. Y el Señor perdonará nuestros pecados si nos arrepentimos. El Espíritu Santo vivirá en nuestra vida y podremos entonces vivir una nueva historia con Dios. Todo esto lo enseñan las Escrituras. Y no necesitas saber todas las Escrituras, no necesitas tener todos los doctorados, seminarios, para entonces sí decir, ok, ya entendí las Escrituras, ahora sí voy a confiar en Jesús, ahora sí voy a empezar a vivir una nueva historia. No, solo esto que te acabo de comentar, lo que Jesús hizo por ti, es lo que necesitas saber para poder confiar en Él, para poder creer y para poder aceptar el desafío de vivir una nueva historia con Él y para Él. Ya el resto de tu vida tendrás para seguir aprendiendo y escuchar la voz de Dios. Pero esa vida empieza hoy. Si tú aún no has tomado la decisión de iniciar tu nueva historia con Dios, puedes hacerlo el día de hoy.
¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿Creer en Él? ¿Confiar en Él? ¿Poner en Él tu confianza y ser bautizado? Si no es así, medítalo en tu corazón, por favor, no dejes pasar. Y como te comenté la semana pasada, no necesitas esperar al domingo para poder tomar la decisión. Si entre semana, a una hora que a lo mejor aunque sea tarde, el Señor te está hablando y te está enseñando que tienes que arrepentirte, acercarte a Él, confiar en Él y bautizarte, márcanos, búscanos y con todo gusto vamos a ayudarte a que puedas nacer a esta nueva vida en Cristo. Ya para terminar, quiero invitarte a que si ya aceptaste a Jesús, no descuides tu estudio de la Biblia. Recuerda que la práctica del estudio de la Biblia alinea tu corazón al corazón de Dios. Por lo tanto, no debes descuidar tu estudio de la Biblia. Tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que escuchar la voz de Dios a través de la Escritura todos los días. Porque todos los días estás expuesto a los medios. Todos los días estás expuesto a las malas ideas. Si estás más expuesto a las malas ideas y a los medios y a las cosas que te alejan de Dios, vas a empezar a enfocar tu corazón a esas cosas. Pero si todos los días estás estudiando la Biblia, estás escudriñando su palabra y estás meditando todo el tiempo en lo que leíste, en lo que aprendiste, tu corazón va a estar más apegado a la voluntad de Dios. Y no hay pretexto. La verdad es que hoy en día podemos descargar la aplicación de la Biblia en el celular. Es completamente gratuita. Vienen muchas traducciones. Incluso si no hablas español, si hablas otro idioma aparte del español, también hay Biblias para otros idiomas. Hay aplicaciones completamente gratuitas para que puedas descargarlas y leer la Biblia. Si no te gusta leer en formato digital, tenemos Biblias o al menos Nuevos Testamentos aquí. Si no tienes Biblia, si no tienes algún Nuevo Testamento y te gustaría estudiar la Biblia, acércate con nosotros. Acércate con nosotros, aquí tenemos un par de ellas, queremos regalártelas, no tienen ningún costo, para que puedas leer la Biblia, para que puedas estudiar la Biblia, puedas aprender qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Dios ha hablado a muchas personas, de muchas maneras, desde tiempos antiguos hasta nuestros días, y quiere seguir hablando a tu vida. No descuides tu estudio de la Biblia, porque a través de ella Dios va a hablarte. Voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque permites que podamos tener tu Biblia, tener tu palabra, porque es un libro que ha recibido tantos ataques, Señor. Muchas personas han querido destruirlo y desaparecerlo de la faz de este mundo, Señor, pero tú eres tan bueno y quieres seguir hablando a la humanidad, Señor. Quieres seguir hablando a las personas, a sus corazones, Señor, que has permitido que este libro prevalezca a lo largo de los años, a través de las generaciones, a través de los idiomas y todo, Señor. Has permitido que tengamos este libro, Señor, aún en versiones digitales, Señor. Es una bendición poder contar con lo que tú quieres para nosotros, con tu palabra al alcance de nuestra mano. Pero es una pena, Señor, que aún teniéndola al alcance de nuestra mano, no podamos siquiera dedicarle tiempo a estudiarla. No podamos dedicarle tiempo, Señor, a escuchar tu voz. Y por eso queremos pedirte perdón, Señor, si estamos descuidando nuestro estudio de la Biblia. Si en alguna ocasión solamente nos pasamos hablando, Señor, diciendo lo que queremos, pero no nos detenemos un poco para escuchar qué es lo que tú tienes que decirnos también a nosotros. Permítenos ser disciplinados, estudiar, aprender, escuchar tu voz. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás y por lo que nos dirás, Señor, esta semana
para que podamos poner en práctica. Usa nuestra vida, usa nuestros corazones y síguenos hablando, Señor, para que podamos escucharte y llegar a ser personas de bien. Te amamos y te bendecimos y ayúdanos a reforzar este compromiso. En el nombre de Jesús. Amén.